amigas, gracias por estar compartiendo conmigo este espacio de aprendizaje, un espacio que esperemos sea para su desarrollo personal y profesional en búsqueda de estar más cerca del mercado laboral y por ende pues resultar ser personas pues mucho más competitivas. Yo soy Natalia Rosales y los voy a estar acompañando en este espacio en los próximos minutitos. Yo soy psicóloga organizacional y de parte de la consultora de Experience, agradecerles el espacio al empleo.com también por la invitación a formar parte de este proyecto. Experience es una firma consultora dedicada a la gestión humana, al desarrollo de competencias, al desarrollo de líderes, planeamiento estratégico y pues bueno, por supuesto, muy cerquita del mercado laboral para poderles apoyar a ustedes hoy con un gran tema, lo que debes valorar de toda oferta de trabajo. Ve interesante porque justamente lo que queremos es descubrir cuáles son esos elementos claves que justamente van a depender a la hora de escoger o de validar si esa oferta de trabajo que nos están haciendo pues es relevante para mí como persona. Lo que de pronto para mí es importante no es lo mismo para usted. Así que la motivación es a que en este espacio puedas descubrir cuáles son esos elementos significativos para usted que deben de contemplarse en toda oferta de trabajo. Y la pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es mi trabajo ideal? ¿Cuáles son las condiciones ideales que me gustaría tener? A veces visualizamos ofertas, vemos anuncios, nos proponen una plaza para crecimiento, pero de pronto no nos hemos cuestionado si ese nuevo cargo, si ese puesto realmente representa nuestro ideal o sería de satisfacción para nosotros. Así que el reto desde ya es para podernos hacer este tipo de preguntas y protagonizar entre ustedes y yo cuál va a ser ese descubrimiento para que puedan validarlo. Así que tomando en cuenta estos elementos, el primer ejercicio que quisiera que hagan conmigo es descubrir cuál es su trabajo ideal. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Bueno, vamos a plasmar en una hoja y papel o donde gusten realizar el ejercicio, donde vamos a dibujar esta balanza. En esta balanza, si pueden ver, ahí hay tres cajitas. De esas tres cajitas, lo que queremos es que a partir de los 6 elementos que les voy a comentar en los próximos minutos, ustedes lo van a distribuir. ¿Qué es la idea? Que en cada cajita ustedes puedan ubicar si el elemento 1 para ustedes es representativo y por lo tanto iría más del lado izquierdo porque es de mucho peso para ustedes, les representaría mayor pertenencia para con el cargo que le están ofreciendo si ese elemento existiera. Si de pronto no es tan significativo, pero si es algo relevante, lo puedes colocar en la cajita del medio. Y si de pronto la oferta laboral tenga o no tenga ese elemento, independientemente, lo podemos colocar del lado derecho. Así que siguiendo estas instrucciones y estas premisas, espero que estén dibujando esta balanza para poder descubrir cuál es ese trabajo ideal. Comenzamos. Tenemos los primeros dos elementos y bien que interesante, por ahí tenemos el primero que dice gustos en la personalidad, ¿cómo soy yo? Y de pronto aquí suelen suceder preguntas como ¿qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto hacer? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas habilidades? Inclusive preguntarnos el para qué soy bueno. A veces no lo estamos plasmando, no lo traemos a la conciencia y entonces aquí un poco el ejercicio es para que usted protagonice y diga, yo soy bueno para A, B, C, escríbalo con confianza, este es su espacio. Entonces las preguntas, ¿qué me gusta? ¿Qué disfruto hacer? ¿Cuáles son esas habilidades? Si a mí me ofrecieran una oferta de trabajo donde mis habilidades y lo que me gusta hacer está siendo contemplado, ¿dónde lo colocaría? De pronto del lado izquierdo, en el centro o del lado derecho. La invitación para que hagas el ejercicio en gustos y personalidad. Plásmelo, tráigalo a la luz. Un segundo elemento nos habla del sector. Cuando hablamos del sector, aquí es un poquitito asociarlo a lo que es mi espacio de pronto de estudio académico. Si estamos pensando en alguna empresa en particular o en un sector particular. Pongo un ejemplo, si estuviéramos estudiando de pronto medicina o si estuviéramos en un sector financiero, bueno, ¿dónde me veo?
Si estoy estudiando educación, mi enfoque sería en una institución pública o de pronto me veo en el sector privado. Si estoy en un sector financiero, me veo en una transnacional o me veo de pronto en algo estatal. ¿Dónde me gustaría moverme? ¿Dónde me gustaría estar posicionado? Por ahí va un poco este análisis, esta indagación que queremos que ustedes realicen a lo interno como personas. ¿Ok? Recuerden que estamos buscando ese trabajo ideal. Entonces, cuando hablamos del sector, ¿estás pensando en algo? ¿Estás pensando en alguna empresa en particular? Si es así, póngale nombre a esa empresa. ¿Dónde te gustaría estar trabajando? ¿En qué puesto? ¿En qué cargo? De pronto ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ve poniéndole nombre al sector, a la empresa, para que vayas delineando un poquitito. Y si te ofrecen una oferta de trabajo en esta compañía o en este sector, ¿dónde lo colocarías? ¿En qué cajita? Elementos número 3 y 4. El número 3 se refiere a lo que es el puesto, justamente lo que acabamos de mencionar. Pero aquí es importante preguntarnos, ¿para qué nivel estoy calificado? Aquí lo traemos porque vale la pena ser realistas. De pronto una oferta de crecimiento para tu perfil que te están ofreciendo representa más responsabilidades y mayor capacidades. ¿Estoy preparado para ese nivel? ¿Estoy preparado para ese cargo? De pronto sí visualizamos un crecimiento, pero ¿qué habilidades necesito? ¿Qué desarrollos necesito hacer? ¿Cuáles son mis áreas de mejora? ¿Para qué de ese cargo soy bueno? Ahí viene un poquitito este análisis porque de pronto pudiera ser una gran oportunidad o por el contrario pudiera ser algún aspecto de cierre, que una puerta que se nos cierra por no haber contemplado qué tipo de habilidades tengo, esas capacidades. Entonces, un poco por acá es el análisis para qué nivel estoy calificado. ¿Estoy listo para una supervisión? ¿Estoy listo para una gerencia? Si en este momento la oferta laboral y nuestra trayectoria no ha sido de tomar una gerencia, estoy dispuesto a tomarla y esto es algo que representa de peso o de pronto es un término medio o algo no significativo. ¿Dónde lo estaríamos colocando? Cuarto elemento, el tema de la modalidad. Y vean qué interesante porque justamente con la apertura de lo que fue todo el efecto pandémico, el mercado laboral se movió, habilitó nuevos modelos de trabajo. Hoy por hoy está el trabajo remoto, el presencial, el híbrido. Entonces, ¿con cuál te sientes cómodo? Y aquí hablando un poco de modalidad, pudiéramos incursionar y hablar inclusive acerca de si estoy dispuesto a la movilidad a la hora de trasladarme, a vivir en otra provincia, a vivir en otro país. Si ese es un ideal o un aspecto que queremos tomar en cuenta, plásmelo, escríbalo, tráigalo a la luz para poder visualizar si esas son las condiciones que también estaríamos dispuestos a aceptar y en qué cajita o en qué nivel estaríamos aceptándolo. Número 5 y 6, estos dos últimos elementos. Vean qué interesante, el tema de beneficios. Cuando hablamos de beneficios es importante identificarlos porque nos permite darle peso. Con todas estos 6 elementos, ahorita lo vamos a visualizar más adelante, es el hecho de que nos va a permitir jugar con estas cartas. Entonces, tráigalos a la luz. ¿Cuáles pudieran ser esos beneficios que realmente me pueden interesar? De pronto el transporte es algo relevante, de pronto si tiene una asociación solidarista, si tiene médico de empresa o inclusive qué tanta formación continua o procesos de capacitación está dispuesta la empresa o el empleador en estos momentos a facilitarme. ¿Cuáles son las condiciones para poderlas llevar a cabo? Si esto es algo importante o cuáles son estos beneficios, identifíquelos y ubíquelos en alguna de estas cajitas. El número 6, el último y no menos importante, vean qué interesante, es el tema de los límites. ¿Qué aspectos no aceptarías por más atractivo que sea el salario? Y aquí de pronto es pensar un poco fuera de la caja, es visualizar cuáles son esos cargos, cuáles son de pronto ese tipo de funciones, ese tipo de perfiles a los cuales no estoy dispuesto o esas condiciones. Hablábamos antes, si por ejemplo, por más salario alto que me ofrezca, no estoy dispuesta a irme a vivir a otro país o de pronto no estoy dispuesta a trasladarme a otra provincia. Entonces aquí es un poquitito delimitar cuáles son esos límites, cuáles son esas circunstancias que por más salario alto no estoy dispuesto a aceptar en una propuesta o una oferta laboral. Bien, ¿cómo le fue con estos 6 elementos? Esperemos que hayas podido hacer esta dinámica porque lo que viene es justamente cuando hablamos de un aspecto salarial.
¿Qué pasa cuando nos preguntan cuál es tu pretensión salarial? ¿Cómo manejamos una negociación salarial? Y este es un aspecto muy importante porque de pronto a veces, si decimos un monto elevado, pudiéramos estar temiendo descartarnos del proceso. Y por otro lado, si damos un monto, una tarifa muy baja, estaremos aceptando una oferta que no nos va a satisfacer como personas. Entonces, de pronto aquí es un poco la motivación a, número uno, romper ese paradigma de que el salario no es ni debería ser un tema tabú o un tema determinante. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita, juegan estas otras cartas, estos otros elementos con los que hemos venido compartiendo y de pronto estos son elementos claves que nos van a permitir a nosotros, a pesar de las condiciones salariales, poder jugar y que se vuelva realmente una propuesta o una oferta laboral satisfactoria y agradable para nosotros. Vean los siguientes tips que les traemos. Número uno, conoce lo que vale tu posición en el mercado. Qué importante es esto, porque muchas veces no validamos cuánto está la posición a la que estamos postulándonos. Entonces, cuando nos hacen la pregunta, no sabemos qué responder. ¿Nos ha pasado? Y entonces aquí un poco la motivación es a verificar rangos salariales. Bueno, y de pronto usted me pregunta, bueno, ¿con quién? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo averiguo? Colegas, con los profesores, con otros estudiantes que estén validando en el mismo cargo, con tus pares, de pronto en la escala de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo. Esto es información accesible a la cual podés acudir y estar identificado con este rango. A la hora de poder negociar una oferta de trabajo, podés reconocer cuánto es lo que vale esta posición en el mercado. No te vas a ir con un monto mucho más arriba, ni tampoco uno abajo, que como decíamos puede ser poco significativo. Entonces, a la hora que estamos en una entrevista, pudiéramos traer a relucir esta frase que dice: he investigado lo que perciben las posiciones iguales o similares a esta y rondan entre los, y aquí podemos traer ese mínimo que está estipulado de pronto en el ministerio y ese alto que ya hemos averiguado que es el máximo del que pudieras estar incorporándote y que de pronto por ahí pudiera ser significativo o más cerca de las expectativas que tiene. Y entonces este rango, pudieras decirle, responde a mis expectativas, pudiendo estar abierto a negociar si me consideran para su oferta. Con esto abrimos las posibilidades de que el reclutador en un proceso de entrevista nos tome en cuenta a negociar si la propuesta del rango que ellos ya establecen está dentro de este presupuesto. El número 2 nos habla acerca de la oferta con salario menor. De pronto aquí hay que aclarar que cuando hablamos de una oferta con salario menor no se refiere al mínimo de ley, sino más bien a esa oferta con salario menor a nuestra expectativa. Si nuestra expectativa estaba en un rango o en un mínimo, de pronto la oferta es menor a eso. ¿Cómo juego con eso? ¿Cómo pudiera yo validar que la oferta de trabajo no sea insatisfecha para mí? Bueno, simplemente jugamos con las cartas que hicimos antes con los 6 elementos. Aquí es importantísimo identificar cuáles eran tus ideales. ¿Recuerdas beneficios, límites, cuáles eran esas habilidades, esos descubrimientos que hiciste en estos 6 elementos? Le dan valor a la hora que vas a validar una oferta de trabajo. Te va a permitir dimensionar cuáles otros elementos, además del salario, pueden entrar a concursar para poder validar si esta opción es viable para usted. Entonces, el rango salarial, le pudiéramos decir, no es mi única motivación y estoy dispuesto a negociar si está de acuerdo en brindarme la oportunidad. Nuevamente acá el tip es abrirle la puerta, ser transparentes con el reclutador o la reclutadora para que te permita con esto negociar a una buena oferta laboral. El tip número 3, hablar del salario actual o al anterior. Y con esto hay algo muy interesante porque de pronto hay que traer a la luz cuáles han sido las circunstancias de por qué, a pesar de que el salario actual o el anterior haya sido menor a la expectativa que estás trayendo, han sido circunstanciales. Tal vez no tenías la trayectoria que ahora sí tienes o no tenías los estudios que de pronto ya ahora sí has validado. No habías tenido un trabajo enfocado a tu carrera y ya ahora con tus estudios querés emprender en este aspecto, alinear tu propuesta hacia lo que es la parte académica o inclusive si la situación económica del país haya decaído y tuviste que adaptarte. Estos elementos, el traerlos, el decirle al reclutador cuáles son las circunstancias de por qué
tu aspecto salarial o tu expectativa salarial está siendo mucho más superior o superior al actual o al anterior, es muy válido. Y por eso acá pudieras contemplar y decirle, ahora con mis estudios, trayectoria o la justificación que desees traer, estás buscando equiparar tu salario acorde al nivel profesional del mercado. ¿Cuál sería este? Al que ya vimos en el punto número 1, que era justamente el validar los rangos, en donde se está moviendo el mercado a nivel salarial, ese mínimo y ese máximo de acuerdo al cargo que estés escogiendo. Y por último y no menos importante, ¿qué pasa si la oferta laboral no responde a tus expectativas? Ve que importante porque esto puede suceder. Y aquí pudiera ser por elementos tan importantes como lo traíamos antes, del hecho, los límites. Si en esos momentos la oferta no responde a tus expectativas porque requiere de un traslado. Si de pronto está en otra provincia y no estás dispuesto o no ofrece los beneficios que tal vez estabas esperando ni tampoco el salario, entonces no responde a tus expectativas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues por supuesto agradecer la oportunidad. Pero aquí hay algo muy importante que queremos rescatar y es dejarle claro siempre al reclutador cuáles son estas expectativas. Por dos cosas. Primero, porque puede ser que el reclutador pueda revalidar tu propuesta o revalidar tu candidatura para algún otro puesto o de pronto para el mismo y validar que realmente con tu experiencia, tu trayectoria y lo que estás trayendo es realmente valioso como candidato. O por el contrario, también dejarte en base de datos y apoyarte en alguna otra plaza que se esté aperturando. Entonces aquí al final es agradecer la oportunidad y no cerrar las puertas. Esto es muy importante a la hora que estemos en este proceso de búsqueda de trabajo, en validar una oferta de trabajo, que realmente nunca cerremos las puertas. ¿Qué te hizo sentido de todo este proceso? Sabemos que fue un espacio cortito, pero muy valioso. Así que esperemos que este ejercicio, con lo que hayas realizado, con lo que fueron los elementos claves, en descubrir cuáles son esos aspectos que realmente son significativos para ti ante una propuesta de trabajo, realmente los pongas en acción a la hora que te enfrentes en uno de estos procesos. ¿Qué es lo que sigue? La motivación sigue desarrollándote, sigue en esta zona de desarrollo con temáticas que se encuentren ojalá en tendencia y que te hagan tener un crecimiento personal y profesional. De parte de la consultoría de Experience y mío personal, Natalia Rosales, agradecerles el espacio. Esperemos vernos en una próxima ocasión.